En videos anteriores hemos aprendido acerca de las leyes incaicas, la existencia de cárceles y la pena capital en el estado del Tahuantinsuyo. Esta vez trataremos de resolver una duda existencial en la cual los cronistas no se han puesto de acuerdo. ¿Dónde nació Atahualpa? ¿Es cusqueño o quiteño? Otra duda es, ¿realmente pagó un rescate de incalculable valor? ¿Realmente arrojó una Biblia? ¿Cómo murió Atahualpa y qué método de ejecución usaron? Ponte cómodo porque en este video lo sabrás todo. ¿Cómo están, amantes de la cultura? Así como existen dudas sobre el origen de Atahualpa, también existen dudas sobre el origen de su padre Huayna Cápac. Pero la diferencia está en que casi todos los historiadores afirman que Huayna Cápac sí nació en tierras que hoy son ecuatorianas. En cambio, con Atahualpa ocurre lo contrario. La mayoría de cronistas afirman que nació en el Cusco. Para poder comprender el contexto de todo esto debemos conocer la genealogía inca de los últimos 100 años del Tahuantinsuyo. Pachacútec tuvo muchos hijos, entre ellos está Tupac Yupanqui, quien fue el escogido por su padre para sucederlo en el poder. Tupac Yupanqui también tuvo muchos hijos, pero el que nos interesa fue Huayna Cápac, quien fue el elegido para asumir el trono. Huayna Cápac tuvo muchos hijos también. Ojo que no todos los hijos de los incas fueron de una sola mujer. Los incas tenían varios hijos con distintas mujeres antes o después de llegar a ser incas. Decía que Huayna Cápac tuvo muchos hijos. El primero se llamó Ninankuyuchi. Otros de sus hijos son Huáscar Atahualpa, Manco Inca, Paullu Inca e Inés Guaylas. Tuvo más hijos, pero los que he nombrado son los más conocidos. Me gustaría que recuerden todos estos nombres porque vamos a hacer referencia a ellos a lo largo de este video. Vamos a remontarnos un poquito a tiempos del abuelo de Atahualpa, o sea Tupac Yupanqui. Él nació alrededor del año 1440 y a los 20 años de edad tuvo un papel protagónico en el gobierno de su padre Pachacútec. Los dos hicieron un cogobierno donde el hijo tuvo el rol de conquistar tierras al sur y al norte. Una de las culturas que conquistó en el norte fue la civilización Cañari, situada en el actual Ecuador. Después de la conquista de los Cañaris, Tupac Yupanqui anexó esta cultura al Tahuantinsuyo. Para ello fundó la ciudad de Tomebamba en el cacicazgo del antiguo asentamiento Cañari de Guapondelic. Hoy en día esta ciudad se llama Cuenca, porque los españoles le pusieron ese nombre. Es decir, el pueblo, cuando era regido por los Cañari, se llamaba Guapondelic. Luego los incas lo conquistaron y adoptó el nombre de Tomebamba. Más tarde los españoles lo refundaron con el nombre de Cuenca. Pero bueno, Tupac Yupanqui, luego de haber anexado a los Cañaris, se aventuró a conquistar islas lejanas en el Océano Pacífico. Esto ocurrió aproximadamente en 1465. 2 años más tarde regresa a Tomebamba y tuvo un hijo, Huayna Cápac. La mayoría de cronistas está muy de acuerdo que nació allí por una razón sustancial que les voy a decir. Debido al derecho incaico, Huayna Cápac tenía que ser reconocido como Auqui o príncipe por las panacas reales del Cusco. Las panacas son la familia de la realeza. Ellos debían reconocer al príncipe Huayna Cápac para que éste pueda ser inca en el futuro. Entonces, para cumplir este indispensable requisito, Tupac Yupanqui, que se hallaba en la conquista de Quito, se trasladó con su familia hacia el Cusco. Al llegar, Pachacútec seguía con vida y salió al encuentro de ellos para conocer a su nieto. Por ende, si Huayna Cápac hubiera nacido en el Cusco, entonces su abuelo ya lo habría conocido, y Tupac Yupanqui no tendría que presentarlo a las panacas. Pasaron los años. Tupac Yupanqui asumió el poder desde 1471 hasta 1493, año en que murió. Mientras esto ocurría, ¿qué pasaba en el resto del mundo? Cristóbal Colón ya había llegado a las Bahamas en 1492, o sea, llegó a América mientras Tupac Yupanqui aún gobernaba. Y al año siguiente, Huayna Cápac, con tan solo 26 años de edad, se convirtió en el nuevo inca del Tahuantinsuyo. Para ese entonces, él ya tenía 2 hijos, Ninankuyuchi y Huáscar, que apenas era un bebé de 2 años. Atahualpa nacería 4 años después, en 1497. Se sabe que Huayna Cápac viajó varias veces al norte del imperio y a su ciudad natal.
La primera vez lo hizo porque los pueblos conquistados se estaban rebelando. Lo que los historiadores no se ponen de acuerdo es sobre si el nacimiento de Atahualpa ocurrió antes, después o durante esta primera campaña hacia el norte. De haber ocurrido durante, Atahualpa sería quiteño. El cronista Pedro Cieza de León aseguró en una de sus crónicas haber averiguado de boca de las mismas panacas el origen de Atahualpa. Según él, Atahualpa nació en la capital imperial. Además, descarta explícitamente que fuera quiteño. Las crónicas de Santa Cruz Pachacuti y Bernabé Cobo aseguran igualmente que Atahualpa nació en Cusco, mientras que son muy pocos los que afirman un origen quiteño, como Garcilaso de la Vega, quien es el principal cronista que presenta un origen quiteño de Atahualpa. Como dije, la mayoría de historiadores sostienen que según las crónicas mejor fundamentadas, Atahualpa nació en el Cusco y su madre fue una princesa del linaje inca. No fue una princesa de la cultura cañari de Tomebamba, a pesar de que Huayna Cápac sí tuvo una esposa de allí llamada Pacha Duchicela. Pero Atahualpa no sería hija de esta. Cuando digo crónicas mejor fundamentadas me refiero a Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos, Pedro Sarmiento de Gamboa, quienes recopilaron información de primera mano antes del año 1600. Betanzos aprendió quechua y se informó de la misma boca de la nobleza inca para hacer sus manuscritos, cosa que no ocurre con el historiador Francisco López de Gomara, por poner un ejemplo. Él dice que Atahualpa nació en Quito, pero este historiador nunca vino al Perú. Es más, nunca viajó a América, solo reprodujo información de otros cronistas. Tenemos aquí una tabla donde aparecen los principales cronistas junto a sus versiones sobre el origen de Atahualpa. Pongan el video en HD para verlo mejor o en todo caso dejo en la descripción un enlace con la imagen más nítida. Nótese que la mayoría de autores menciona un origen cusqueño, y aquellos que argumentan el origen quiteño han recibido críticas negativas sobre su fiabilidad. Por ejemplo, el cronista Juan de Velasco habla de la existencia de un hipotético reino de Quito, de donde supuestamente es oriunda la madre de Atahualpa. Pero esta información la obtuvo de una supuesta obra de Marcos de Niza que nunca fue hallada. Además, Marcos de Niza nunca estuvo en Sudamérica, y Juan de Velasco fue un cronista tardío del siglo XVIII. Es por esto que la existencia de un reino de Quito ya ha sido refutada por Raúl Porras Barrenechea y otros historiadores. En conclusión, es altamente probable que Atahualpa nació en Cusco y no en Quito. Ahora sigamos contando la historia. Huayna Cápac tuvo más hijos como Manco Inca e Inés Huaylas, que en realidad se llamaba Quispe Sisa. El nombre de Inés se lo pusieron luego los españoles. Pasa el tiempo y alrededor del año 1515 llega a Cusco la noticia de que en el Golfo de Guayaquil los pueblos conquistados se estaban rebelando otra vez. ¿Qué hizo Huayna Cápac? Fue hacia allá con dos de sus hijos, Ninancuyuchi y Atahualpa, que tan solo tenía 18 años. En Cusco dejaron a Huáscar como vicegobernador. Al llegar al norte, con todo su ejército, los incas lograron sofocar las rebeliones, pero se enteraron que había intrusos de otro mundo que estaban explorando la parte norte de Sudamérica. Incluso para 1515 los españoles ya habían fundado la gobernación de Nueva Castilla de Oro, que abarcaba regiones donde hoy es Ecuador, Colombia y Venezuela. Huayna Cápac no se enteró de esto y radicó 10 años en tierras ecuatorianas con sus hijos Niñancuyuchi y Atahualpa. Vivió allí sin tener roces con los españoles. El único problema era la viruela que trajeron de Europa. Esta enfermedad fue la posible causa de la muerte de Huayna Cápac y su primogénito Ninancuyuchi. Ambos murieron en 1527. Lo grave del asunto es que Huayna Cápac ya había designado a Ninancuyuchi como su sucesor. En ese momento el Tahuantinsuyo se quedó acéfalo, sin cabeza. Las noticias llegaron al Cusco y fue allí donde los nobles nombraron a Huáscar como el sucesor. Atahualpa en un principio aceptó este hecho y pidió ser curaca de Quito, lo cual le fue concedido. Todos vivieron tranquilos 5 años, Huáscar como inca y Atahualpa como curaca de Quito. Ambos gozaban las riquezas que habían heredado y los españoles todavía no molestaban. Pero llega un momento en el cual el inca desconfía de su hermano porque éste poseía un gran ejército a su disposición y podía derrocarlo o tranquilamente independizar todo el norte y hacer una nueva nación.
Ante este temor, Huáscar ordena a su hermano volver al Cusco, pero Atahualpa, aconsejado por su gente, desobedece la orden no sin antes enviar regalos a su hermano en son de paz. Esto no le hizo gracia a Huáscar y decide asesinar a los mensajeros. Esto enfurece a Atahualpa y se arma la guerra civil. Atahualpa, luego de varias batallas, logra capturar a su hermano y gana la guerra en 1532. Pero antes de ir a Cusco a coronarse inca de manera oficial, recibe la noticia de que en Tumbes se encontraba Francisco Pizarro, quien quería conocer al inca. Para esto, Atahualpa se queda en Cajamarca con todo su ejército a esperarlo. La entrevista sucedió sin percances. Pizarro no se presentó, pero sí su hermano. Por lo tanto, acuerdan verse de nuevo al día siguiente. A la mañana siguiente, Atahualpa se presentó con todo su ejército en la Plaza Mayor de Cajamarca. Los españoles también, pero ocultaron a sus soldados detrás de las casas. Únicamente se presentó ante el inca un fraile, un soldado y un traductor. El fraile era Vicente de Valverde. Este señor le pidió al inca renunciar a su religión pagana, aceptar el cristianismo, someterse a la autoridad del rey Carlos I de España y del papa Clemente VII. Valverde portaba un breviario, que es un libro que contiene la liturgia y las obligaciones del clero a lo largo del año. No era una Biblia, ojo. Este libro es pedido por Atahualpa, quien lo arroja mostrando desprecio. Este hecho inició una masacre brutal. Los españoles usaron arcabuces, sables y cañones. Murieron 2.000 de los 7.000 soldados incas. Atahualpa fue capturado ese día y recluido en el famoso cuarto del rescate. Desde allí ordena que traigan a su hermano prisionero Huáscar. La orden se cumple, pero en el camino matan a Huáscar y su cuerpo fue arrojado al río Yanamayo. Por ende, Pizarro ya tenía pretexto para acusar al inca de fratricidio. En prisión, Atahualpa ofreció a cambio de su liberación llenar 2 habitaciones de plata y una de oro hasta donde alcanzara su mano. Los españoles aceptaron y de inmediato se mandó la orden a todo el imperio inca de que enviasen la mayor cantidad posible de oro y plata hacia Cajamarca. El llenado nunca acabó, porque antes que la habitación se colme, los españoles ya estaban retirando y fundiendo las piezas para hacer monedas. Respecto al monto, mucha gente trata de calcular el valor del precio del rescate usando las dimensiones de la habitación, pero esto da cabida a errores, porque en primer lugar el cuarto nunca se llenó, y en segundo lugar, y más importante, se trataban de piezas y joyas cuyo volumen se desconoce. He visto cálculos que solo servirían si el cuarto se hubiera llenado con oro líquido y plata líquida. Lo calculan como si fuera macizo. Pues no, no es así. Entonces, ¿cómo calculamos el valor del precio del rescate? Fácil. El cronista Francisco de Jerez, que estuvo ahí mismo con Pizarro, ya hizo el cálculo, ya lo hizo. Ahí lo tienen en pantalla. Se fundieron más de 1.000.000 de pesos de oro y 51.000 marcos de plata. Al costado se ven los pesos en kilogramos. Toda la información de los cálculos se los dejo en un enlace. Con estos kilogramos he hallado el valor en dólares al día de hoy. Serían 230 millones de dólares que se pagaron. A pesar de este pago, los españoles sentenciaron al inca a muerte por idolatría, fratricidio, poligamia y lo acusaron de ocultar un tesoro. Su muerte iba a ser en la hoguera porque no era cristiano. Estaba condenado por herejía, la cual se pagaba con esa pena. Pero a Atahualpa se le conmutó la pena por el garrote debido a que accedió al bautismo. Si este video te resultó informativo, compártelo en tus redes sociales. Mando un agradecimiento a todos los que me apoyan a través del portal Patreon. Si tú también deseas apoyarme, el link lo tienes en la descripción. Te dejo estos videos por si no lo has visto. Sígueme en Facebook, Twitter, Instagram. Los enlaces directos están en la descripción. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.